Apocalipsis capítulo 13, los versículos 1 al 4 y algunos otros en lo adelante. Dice así la palabra del Señor: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dice finalmente en el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Quién es o quién será el anticristo? Ese es nuestro tema, un tema profético hemos decidido traer en esta noche. Fíjense, hermanos, amigos, los acontecimientos que llenan las páginas de los periódicos y que abundan a través de redes sociales todos los días prácticamente, nos han demostrado que ya estamos a la sombra de los últimos tiempos y de la apostasía. No cabe dudas de que tan pronto la iglesia sea quitada de la tierra, las cosas van a empeorar. De hecho, el mundo se está entenebreciendo cada vez más, y esa apostasía, esa rebelión contra Dios, está relacionada con un personaje conocido como el anticristo, o si lo quieren decir de otra manera, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, la bestia, el cuerno pequeño, como le llama el profeta Daniel. Ese individuo se elevará a la cumbre del poder mundial y desde allí manejará al mundo entero en contra de Dios. Para el mundo será el hombre más poderoso y popular que jamás haya existido y llegará a ser el líder más aclamado por todo el mundo. El versículo 4 de Apocalipsis 13, donde leímos, dice que adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y en el versículo 8 dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Yo recuerdo una declaración hecha por el secretario general de la OTAN en octubre del año 1957 y encontré el dato. La declaración de este señor demuestra, hermanos, que el mundo estará dispuesto a aceptar a un líder mundial, no importa quién sea, siempre y cuando pueda sacar al hombre de su crisis actual. Escuchen lo que dijo este señor, Henry Spack. Él dijo: queremos ahora mismo a un hombre de la calidad y prestigio suficiente para contar con el apoyo del mundo entero. Y sigue diciendo él: queremos a un hombre capaz de sacarnos del caos económico en el que nos estamos hundiendo. Envíennos a un hombre de este calibre y con todo gusto lo aceptaremos. Y dice él: no importa si es un dios o un diablo. Eso lo dijo Henry Spack, repito, hermanos, en el año 1957, en octubre específicamente. Y Raymond Swing, en una famosa conversación, también dijo: o encontramos una manera de establecer un gobierno mundial o pereceremos en una guerra atómica. Hermanos, todo esto nos está diciendo que el sistema se ha ido preparando para construir un gobierno mundial, con un líder mundial y un sistema económico mundial. El sistema del anticristo. Yo creo que la búsqueda insaciable de paz por parte del hombre lo llevará finalmente a endiosar a un individuo puesto por el mismo diablo. Pregunta: ¿quién es el anticristo? ¿O quién será? Bueno, eso se preguntan muchos.
Yo creo que a lo largo de la historia se han hecho muchos esfuerzos por determinar quién es realmente el individuo al que se refiere la Biblia con el término de anticristo, u hombre de pecado, o hijo de perdición, o la bestia, o el cuerno pequeño. O sea, se han hecho grandes esfuerzos por determinar quién será este individuo. Y muchos llegaron a pensar hace mucho tiempo atrás que hombres como Nerón, por ejemplo, Stalin, Hitler, Napoleón y hasta el Papa, teoría sustentada por los adventistas del séptimo día y los llamados testigos de Jehová, porque supuestamente en la corona del Papa dice en latín Vicarius Filii Dei, o sea, vicario de Cristo. Y según ellos, según estos religiosos, colocando esas letras de Vicarius Filii Dei, esas letras latinas, colocándolas como números, dan la misma cifra, 666. Y yo vuelvo con la pregunta, ¿quién será el anticristo y cuál será su procedencia? Bueno, hermanos, amigos, según leímos al principio en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que es donde estoy basando mi exposición, dice el texto, vi salir del mar una bestia, dice Juan. Es decir, saldrá del mar. Ahora, hermanos, recuerden que esto es un lenguaje apocalíptico, no es literal, porque cuando aquí habla del mar, es una expresión alegórica que señala muchedumbre, pueblos o multitud. Cuando ustedes vean en el libro de Apocalipsis que se hable del mar o de las muchas aguas donde se sienta la ramera, según el capítulo 17, las aguas, el mar, hablan en este caso ¿de qué? Hablan de turbulencia multitudinaria, habla de personas, habla de pueblos. Por eso dice que saldrá del mar, y eso habla de algo turbulento. Porque el anticristo, indudablemente, surgirá en medio de una gran crisis mundial. En el versículo también siguiente se nos dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, esas cabezas, hermanos, amigos, son simbólicas y también tienen un triple significado. Primero, por un lado, señalan que el anticristo tendrá la plenitud de la sabiduría diabólica. Esa es la idea. Segundo, que delante de él hubo 6 naciones semejantes a la suya, que obraron en su espíritu, es decir, en el espíritu del anticristo. Esas naciones, podemos mencionarla, fueron Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y entonces es como si el anticristo organizará la séptima. Tercero, esas 7 cabezas que menciona el capítulo 13 de Apocalipsis y otros pasajes paralelos, esas 7 cabezas son los 7 montes de la ciudad donde tiene su capital la gran ramera, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, que es un sistema religioso falso que se va a levantar también concomitantemente con el hombre de pecado. Hermanos, no olviden que el dragón que menciona Apocalipsis capítulo 12, recuerden ese dragón que persiguió a la mujer que estaba por dar a luz, que en sentido figurado es Israel. Ese dragón también en Apocalipsis 12 se dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, idéntico al anticristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que la política del anticristo y sus aliados serán dirigidas por el mismo Satanás. Dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y Pablo habla en Efesios capítulo 2 de la corriente del príncipe de la potestad del aire. Así que primero, según Apocalipsis capítulo 13, los versículos 3 y 4, y lo puedes observar en tu Biblia, el anticristo será admirado y adorado por todos los moradores de la tierra. Y segundo, según los versículos 5 y 6 de Apocalipsis capítulo 13, el anticristo se va a caracterizar por ser un blasfemo contra Dios y todo cuanto es de Dios. El versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. De hecho, hermanos, en Daniel capítulo 7, versículo 25, se nos dice que el cuerno pequeño, el anticristo, hablaba palabras contra el Altísimo, dice el texto. O sea, se dará a conocer, se va a caracterizar como un gran blasfemo en contra de Dios y un fiero enemigo de todo lo sagrado. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Pablo dice que o sea, el hombre de pecado, el anticristo, se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuál será la religión del anticristo? Porque, hermanos, después que la iglesia sea quitada de la tierra, no vayan a pensar que el mundo quedará sin religión. No. El mundo no quedará sin religión después que la iglesia sea arrebatada de este mundo. El anticristo inducirá al mundo entero a un sistema de adoración falso de sí mismo. Y es curioso que la fe falsa siempre sea demandada y apoyada mediante señales y milagros. La fe falsa siempre es demandada y apoyada mediante señales y milagros. Entonces, como el anticristo sabe que esto es así, que a la gente le encanta andar detrás de milagreros, ¿saben lo que hará el anticristo? Dice el texto, hará señales y milagros para mantener al mundo persuadido. ¿Y saben ustedes cuál será el milagro más grande, más persuasivo que va a hacer el anticristo? Bueno, escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14, o míralo en tu propia Biblia. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjense, hará descender fuego del cielo el anticristo. Esta será como la repetición de lo que pasó en el Monte Carmelo, recuérdenlo, entre el profeta Elías y los profetas falsos de Baal. ¿Recuerdan ustedes que en el Monte Carmelo se contestó la pregunta, ¿quién es Jehová o quién es Baal? Bueno, esa misma pregunta se planteará en los últimos tiempos ante el pueblo de Israel que va a pasar por la gran tribulación y el mundo en los días del anticristo. Y la pregunta que se va a plantear es, ¿quién es Cristo o quién es el anticristo? El mismo debate del Monte Carmelo en los últimos tiempos también será planteado, solo que con esta ligera variación. ¿Quién es Cristo o quién es el anticristo? Hermanos amigos, el anticristo será el último profeta falso. Mira, mi amigo, que estás al alcance de mi voz en este momento, todo aquel que ahora no sepa distinguir entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el error, será víctima del engaño del anticristo. Créemelo. Las religiones falsas, las doctrinas falsas y los milagros fraudulentos son las cosas que caracterizan al mundo de hoy. La gente se aferra a estas cosas porque anda siempre buscando algo raro, lo novedoso. A la gente le encanta eso. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 12 que la generación mala y adúltera es la que demanda señal. El diablo lo sabe eso. ¿Y qué le va a dar a la gente en la gran tribulación? Una religión falsa, única en el mundo, para su perdición. Escucha lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses, otra vez, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, inicuo, hablando del hombre de pecado, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, oye esto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto, dice Pablo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Óyeme bien, el que no cree a la verdad de Dios revelada en su palabra es capaz de creer cualquier cosa. Le van a creer al anticristo. De hecho, Cristo dijo en el Evangelio de Juan: yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, el anticristo, a ese recibiréis. Cristo estaba profetizando ahí que el anticristo será bienvenido en este mundo caído. Entonces, yo creo, hermanos, y esto es interesante, los lazos más fuertes que unen a los hombres entre sí son las convicciones religiosas. El hombre siempre necesita creer algo, adorar algo, endiosar algo. Siempre. Si no es a Dios, será un ídolo. Si no es al espíritu, lo es al cuerpo. Siempre ha sido así. El hombre es religioso por naturaleza. Entonces, el anticristo, sabiendo que eso es así, creará su propia religión diabólica. La pregunta es, ¿cómo lo hará, pastor? Bueno, a través de una imagen que todos tendrán que adorar, la imagen de la bestia. Vean los versículos 14 y 15 de Apocalipsis capítulo 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Algunos se preguntan, pero ¿y cómo será posible que esta imagen hable? Bueno, aparentemente el espíritu de algún demonio hablará a través de la imagen. No hay otra explicación, porque las imágenes inanimadas no pueden hablar. Pero es posible que las entidades demoníacas hagan uso de la imagen de la bestia para que sea capaz de hablar. La gente terminará creyendo esa mentira satánica. Miren, hermanos, la gente se enreda en estas cosas porque anda siempre buscando lo raro, lo novedoso, como te dije hace un momento. Y me apena muchísimo que incluso muchos que profesan el cristianismo anden detrás de cosas como esas, porque son muy sensacionalistas y les encanta ir a las campañas para ver al cojo caminar, al ciego ver, etc. Andan detrás de los milagreros. Óigame, yo creo en milagros, pero yo no creo en milagreros. Yo creo que Dios hace milagro. La pregunta es, ¿cómo podemos evitar caer en ese tipo de mentiras? Bueno, la respuesta la encuentras en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, donde dice: hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo se prueban los espíritus? Hermano, a través de la revelación de Dios, de la Biblia. Tú tienes tu Biblia. Finalmente, en los versículos 16 al 18 vemos que el anticristo tomará dominio y control absoluto de la economía mundial. La pregunta es, ¿cómo lo hará? Bueno, a través de un sistema o emporio comercial. Dice el texto: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Pastor Monegro, ¿y cuál será la marca de la bestia? Porque yo nunca he sabido realmente en qué consiste este asunto. Yo no lo sé, pastor. Yo tampoco. Así que bienvenido al club de los que no sabemos cuál será la marca de la bestia, porque yo tampoco lo sé. Lo que el texto dice, y no caigamos en especulación con esto porque muchos han cometido el error de hacerlo, lo que sí está claro en el texto es que le será colocada una marca en la mano derecha o en la frente. No sabemos si es literal, si es simbólico o qué. Pero algunos dicen, bueno, la cifra del anticristo le será colocada a la gente en la parte más visible, que es la frente,
Y si alguien se opone, digamos, preocupado por la belleza de su rostro, le será permitido recibir la marca en la mano derecha. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué en la mano derecha? La mano derecha siempre en la escritura indica o simboliza la agilidad del hombre, la mano derecha. Ahora, hay otros que opinan que esta práctica cambiará las identificaciones y los pasaportes, etc. Y en este caso, ya no serán necesarios los documentos de papel porque se dañan, según esa interpretación, son alterados, son dejados en la casa o pueden ser robados. Pero una marca, dicen ellos, incrustada profundamente en la piel, queda para siempre junto a su dueño. Interesante, ¿verdad? Hay otra interpretación que dice que esa marca no será literal, sino espiritual. Y los que lo creen así, lo comparan con el sello que ha sido dado a los creyentes por el Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo no nos da un sello. El Espíritu Santo es el sello, que es lo que enseña la Escritura. El Espíritu Santo no sella a nadie. Él es el sello. Otros creen que la marca del anticristo en la frente significa la disposición de los sellados para recibir sus enseñanzas, mientras que la marca en la mano derecha significa poner en práctica la enseñanza del anticristo. Y otros dicen que el anticristo no es un personaje literal, sino un sistema, etcétera, etcétera. Pero hay mucha especulación, hermanos. Concluyo con esto mi exposición de hoy. No nos enfoquemos tanto en los cuernos, no nos enfoquemos tanto en el anticristo, en el hombre de pecado, porque hermanos, nosotros como iglesia no estamos a la espera del anticristo. Nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él estamos esperando y tenemos la fe de que Dios no nos ha puesto para ira, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Unámonos, hermanos, al apóstol Juan en Apocalipsis 22, cuando dice: ciertamente Él vendrá en breve, y digamos amén. Sí, ven Señor Jesús. Tu iglesia te espera. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed que venga y tome del agua de la vida gratuitamente ahora. Hermanos, Jesucristo viene. Nosotros no predicamos la llegada del anticristo, nosotros predicamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Olvídense de sello, olvídense de los cuernos, porque nosotros tenemos la fe de que Cristo va a arrebatar a su iglesia antes de ese periodo de angustia tan grande como la que viene. Mi amigo que estás al alcance de mi voz, huye de la ira que vendrá. Escapa de la ira venidera. Y como dijo Pedro, aquellos a quienes les predicó, sed salvos de esta perversa generación. Mis hermanos, que Dios nos ayude y nos fortalezca con estas palabras para guardar esa bendita esperanza bienaventurada.